Hoy vamos a profundizar en algo poco hablado y que casi nadie conoce. ¿Por qué Dios realmente destruyó a los cananeos? Un episodio bíblico que ha sido simplificado, distorsionado y muchas veces malinterpretado a lo largo de los siglos. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar tu like, porque lo que escucharás no es una opinión, sino un análisis basado directamente en los textos bíblicos y en el contexto histórico que los rodea. En la narrativa común, la destrucción de los cananeos suele presentarse como un acto de violencia inexplicable. Sin embargo, cuando se examinan las escrituras con atención, surge una historia mucho más compleja, marcada por advertencias prolongadas, paciencia divina y una decadencia moral que se extendió durante generaciones enteras antes de que el juicio finalmente llegara. La Biblia deja claro que la destrucción de los cananeos no fue repentina ni arbitraria. En Génesis 15:16, Dios le dice a Abraham que su descendencia no heredaría la tierra de inmediato, porque la maldad del amorreo aún no había llegado a su colmo. Este pasaje es clave, porque revela que el juicio fue pospuesto durante siglos. Los cananeos continuaron habitando la región mientras su corrupción crecía lentamente. Esto demuestra que, según el relato bíblico, Dios observó, esperó y permitió que el tiempo transcurriera antes de actuar. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso largo en el que la conducta del pueblo alcanzó un punto irreversible. Para comprender la gravedad de esa corrupción, es necesario analizar las prácticas cananeas descritas en las Escrituras. Textos como Levítico 18 y Deuteronomio 12 detallan rituales que incluían prostitución sagrada, sacrificios humanos y especialmente el sacrificio de niños a deidades como Moloch. Estas prácticas no eran casos aislados, sino parte central de su sistema religioso y cultural. La Biblia presenta estas acciones como una degradación extrema de la vida humana. Desde esta perspectiva, la destrucción no se describe solo como un castigo, sino como una respuesta directa a una sociedad que había normalizado actos considerados abominables, incluso para los estándares del mundo antiguo. Otro punto fundamental es que los cananeos no ignoraban por completo al Dios de Israel. Relatos como el de Rehab, en Josué 2, muestran que las noticias sobre el poder del Dios hebreo habían llegado a Canaán mucho antes de la conquista. Rehab afirma que el temor se había apoderado del pueblo porque sabían lo que Dios había hecho en Egipto y en el desierto. Esto indica que existía conocimiento, advertencia y oportunidad de cambio. El texto bíblico deja claro que algunos reconocieron esa autoridad y actuaron en consecuencia, lo que refuerza la idea de que el juicio no cayó sin previo aviso. La conquista de Canaán también es presentada como un acto judicial, no simplemente militar. En Deuteronomio 9 se afirma que Israel no recibió la tierra por su propia justicia, sino por la maldad de las naciones que la habitaban. Esto es crucial, porque elimina la idea de favoritismo étnico. Israel no fue descrito como moralmente superior, sino como un instrumento dentro de un juicio específico. De hecho, el mismo texto advierte que Israel sufriría un destino similar si adoptaba las mismas prácticas. Así, la destrucción de los cananeos funciona como un precedente, no como una excepción. La Biblia también enfatiza que el mandato no era una expansión imperial común. A diferencia de otros pueblos antiguos, Israel no recibió permiso para conquistar indiscriminadamente. El juicio estaba limitado geográficamente y culturalmente a Canaán. No se extendía a otras naciones fuera de ese contexto específico. Este detalle refuerza la idea de que se trataba de una acción puntual dentro de un marco teológico y moral definido, no de una política de dominación generalizada. La narrativa bíblica establece límites claros, algo poco común en los relatos de conquistas del mundo antiguo. Un aspecto frecuentemente ignorado es que la destrucción de los cananeos también tenía como objetivo evitar la corrupción de Israel. Deuteronomio 20 explica que permitir la supervivencia de esas prácticas llevaría inevitablemente a que Israel las imitara. Según el texto, la influencia cultural era vista como un peligro mayor que la amenaza militar. La historia posterior confirma esta advertencia, ya que cuando Israel no elimina esas influencias, termina adoptando los mismos rituales, lo que provoca su propia caída. Así, la destrucción aparece como una medida preventiva dentro de la lógica bíblica. La arqueología ha aportado elementos que coinciden parcialmente con el relato bíblico, mostrando sayudece
estado cananeas profundamente marcadas por jerarquías religiosas y cultos violentos. Inscripciones y restos de altares sugieren rituales que involucraban sacrificios extremos. Aunque la arqueología no valida cada detalle teológico, sí confirma un contexto cultural compatible con las descripciones bíblicas. Esto fortalece la idea de que el texto no surge en el vacío, sino que refleja prácticas reales que eran consideradas moralmente intolerables dentro del marco del relato hebreo. También es importante destacar que la Biblia presenta excepciones claras dentro de este juicio. Rahab y su familia sobreviven, los gabaonitas son preservados, y otros extranjeros se integran a Israel cuando abandonan esas prácticas. Estas excepciones muestran que la destrucción no se basaba únicamente en la identidad cananea, sino en la persistencia de un sistema religioso y moral específico. Cuando ese sistema era rechazado, la posibilidad de supervivencia permanecía abierta. Este detalle suele pasarse por alto, pero es esencial para comprender la lógica interna del texto. El relato bíblico insiste en que Dios es paciente, pero también justo. Los siglos de espera antes de la conquista, las advertencias previas y la posibilidad de escape para quienes abandonaran esas prácticas forman parte de un patrón que se repite en otros juicios bíblicos. Canaán no es una excepción, sino un ejemplo dentro de una narrativa más amplia sobre responsabilidad colectiva y consecuencias acumuladas. La destrucción llega solo cuando el texto afirma que no queda posibilidad de reversión moral. Desde esta perspectiva, la destrucción de los cananeos no se presenta como una historia de odio, sino como un relato de límites. El texto bíblico traza una línea clara entre paciencia prolongada y juicio final. La tierra, según esta visión, no pertenece permanentemente a ningún pueblo, sino que puede ser retirada cuando la corrupción alcanza su máximo nivel. Esta misma lógica se aplica más tarde a Israel, que termina siendo exiliado por repetir los mismos pecados que justificaron la destrucción de Canaán. Lo que muchos nunca escucharon es que la Biblia utiliza este episodio como una advertencia universal. No se trata solo del pasado, sino de un patrón moral que atraviesa toda la narrativa bíblica. La destrucción de los cananeos funciona como un espejo muestra lo que ocurre cuando una sociedad normaliza la violencia ritual, la deshumanización y la corrupción espiritual durante generaciones enteras. El juicio no llega de inmediato, pero tampoco es indefinidamente postergado. Al final, la pregunta no es únicamente por qué Dios destruyó a los cananeos, sino qué mensaje transmite este relato dentro del conjunto bíblico. La historia revela una combinación de paciencia extrema, advertencia clara y consecuencias inevitables. Es una narrativa incómoda, compleja y profundamente desafiante, pero que leída en su contexto completo ofrece una visión mucho más amplia que la versión simplificada que casi siempre se cuenta. Y quizás el verdadero impacto de esta historia no está en el pasado, sino en lo que advierte sobre el futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha parecido interesante, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.